Buenas tardes. Estamos en la reunión de trabajo de grado del día hoy 12 de junio del 2025. Quería reunirme con ustedes para que hablar un poco sobre el análisis de resultados, las conclusiones, todo lo que del capítulo 4, cómo lo están realizando, cómo van. Ya he hablado con ustedes de manera de los trabajos que me han presentado, pero quería que hubiese una reunión más para ver más retroalimentación, más ver cómo van. En el caso de José, sé que ya va avanzado, ya su proceso de recolección de datos ya terminó. Eh, Ahora toca pues la recolección, ver las conclusiones, las recomendaciones, cómo se van a realizar. Recuerden que este capítulo 4 pues es lo que, o sea, el que lo va a realizar o lo que van a hablar ahí es de todo lo que ustedes hicieron, cómo lo hicieron, qué utilizaron, eh, qué más o menos influyó, cómo según lo que ustedes conocen, qué factores influyeron, cuáles fueron sus resultados. Recuerden que deben ir haciendo parte de las diapositivas para la exposición. Entonces aquí voy a darles un poquito de lo que debería llevar ese análisis de resultados. Al principio pues deben dar un breve resumen de lo que se hizo o para qué se hizo, la descripción de los datos, cómo fueron sus métodos de recolección. Debe llevar un análisis estadístico, que sé que ya lo están haciendo de acuerdo a los datos que ustedes recolectaron. Pues de ese análisis estadístico es que yo voy a formular mis conclusiones, mis recomendaciones, voy a determinar mis resultados, qué fue lo que obtuve y a darle un visto bueno, un visto malo de lo que obtuve. La presentación de datos, recuerden que deben hacerse en uso de tablas, de gráficos y figuras para mostrar los hallazgos de manera clara y concisa. La interpretación de resultados, pues debe existir una discusión en relación a las hipótesis que ustedes plantearon, a la literatura que ustedes usaron. Todos sus resultados o todo lo que ustedes van a plantear ahí es de acuerdo a lo que ustedes en las hipótesis colocaron. En el cuadro de operacionalización de variables, lo que dijeron ahí que iban a utilizar, de todo eso tienen que hablar cuando estén dando los resultados. En el caso de la interpretación de los resultados, bueno, ya dijimos que tiene que haber una discusión eso tiene que ver con la parte estadística, pues le va a dar a ustedes como una referencia de lo que ustedes deben hablar ahí en esas partes. Se va a hablar también o deberían también comentar algo de, por ejemplo, si hubo limitaciones del estudio o si, por ejemplo, en el caso de Alberto, alguna limitación cuando tomó las muestras, que si la temperatura no era la adecuada o que si cuando él obtuvo la muestra, pues utilizó al momento, como yo le decía, al momento de él destapar para tomar la muestra, eso puede influir. Bueno, eso puede ser una limitación al momento de obtener el resultado. Y ver cómo influyó, cuál fue el impacto de esos resultados. Por ejemplo, en el caso de José, cuando habla de las dos evaluaciones, sabemos ya qué resultado vamos a obtener más o menos, porque estamos hablando en un sistema más poquitas plantas, en otro sistema el doble de plantas de un sistema. Entonces, ¿qué me limitó a mí ese estudio o cuál fue el impacto que obtuve con ese estudio? En el caso de bueno, sabemos que las conclusiones y las recomendaciones pues serían apartados cruciales que resumen los hallazgos, interpretan los resultados y proponen acciones futuras. Podemos hablar en el caso de sus estudios de que se puede hacer otros estudios para
más intensivos o por ejemplo, en el caso de José, se puede hacer otro estudio en el caso de uso de fertilizantes o de uso de un mejor labor cultural, o sea, es como dar una proponer algo nuevo que puede hacerse otro estudio sobre eso que ustedes estudiaron. Las conclusiones deben responder a la pregunta de investigación y las recomendaciones a la vez proponer cambios y sugerir áreas de estudio adicionales. Entonces, cuando hablamos de las conclusiones, pues dicen que resumen los hallazgos, interpretan los resultados, dan una respuesta a la pregunta de la investigación. Se debe hacer una contextualización, que es donde se sitúan los hallazgos en el contexto de la investigación, se relacionan con la bibliografía y la literatura existente. Y en la recomendación, pues se puede hablar de soluciones prácticas, cómo proponer soluciones a los problemas o desafíos identificados en la investigación, cambios y mejoras, sugerir en la práctica o en las políticas basadas en los resultados de la investigación, áreas de investigación futuras, una justificación donde pueden explicar por qué se recomienda cada acción, fundamentando la justificación con los resultados de la investigación. O sea, en el caso de Alberto, bueno, se recomienda lo que él hizo porque es una mejor forma de obtener el ensilaje, me va a durar más. En el caso de Alberto, porque a gran escala pues obtengo mejores frutos en menor tiempo, algo así. O sea, como justificar sus resultados. Entonces era un poco de esos temas que quería conversar con ustedes, cómo los están enfocando, cómo van. Recuerden que hay unos foros abiertos para cualquier duda. Por favor, enviarme ahí su pregunta. Estoy revisando el trabajo de Alberto, ya pronto le doy algunas correcciones. Recuerden que ya nos quedan 2 semanas más o menos, entonces hay que ponerse activos, muchachos. Entonces ya saben, cualquier cosa, cualquier duda, por favor, escribirme a los foros, al foro de dudas o al foro que yo aperturé. Muchas gracias por su atención.